Buenas tardes a todos y bienvenidos a los actos conmemorativos del 530 aniversario de la arribada de la carabela La Pinta al puerto de Bayona, con la noticia de la existencia de un nuevo mundo. Y precisamente para conmemorar este magno acontecimiento, nos encontramos hoy aquí en este salón medieval del Parador Conde de Gondomar de Bayona, que nos acoge con gran solemnidad para rememorar la mayor gesta marinera de todos los tiempos, otorgándole al pueblo de Bayona el privilegio histórico de ser el primer puerto de la Europa occidental en tener conocimiento de la existencia de América. Lo hacemos en primer lugar recordando al ilustre marino palermo Martín Alonso Pinzón, capitán de La Pinta, que junto con su contramaestre Cristóbal García Sarmiento, natural del Val Miñor, ambos de espíritu emprendedor y aventurero, pioneros en el hallazgo de nuevos mares y continentes, en el tornaviaje de regreso a España y tras una terrible tormenta a la altura de las Azores, ponen rumbo a Bayona la Real, arribando a su bahía aquel histórico 1 de marzo de 1493. Para esta conmemoración que nos reúne hoy aquí, hemos recuperado una composición métrica que exalta los valores caballerescos de muchos de los protagonistas de la gesta colombina. Desde Colón a Martín Alonso Pinzón, pasando por sus hermanos Vicente Yáñez y otros ilustres palermos. Me estoy refiriendo concretamente al romancero colombino, que fue compuesto por el profesor y escritor Avelino Sierra Fernández en el año 2005 por encargo del alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Palos de la Frontera, don Carmelo Romero Hernández, dentro del programa de recuperación de las traducciones palermas y el patrimonio cultural de nuestra villa hermana. Lo hacemos con el romance noveno que cuenta el tornaviaje de la Armada y de los contratiempos en él sufridos hasta su arribada al puerto de Bayona. No hemos encontrado mejor homenaje a nuestro ilustre palermo y capitán de La Pinta, Martín Alonso Pinzón, que relatar en la magnífica voz del catedrático don José María Gómez y Gómez, gran maestre del capítulo de Isabel la Católica y presidente de la Academia de la Hispanidad, de este romance, transmisor de la cultura y de la historia que nos une para la eternidad con los pueblos colombinos de España. Con todos ustedes, el ilustre catedrático don José María Gómez y Gómez. Docto e versado auditorio, prestad oído al romance que relata la tornada do acontece gran percance. Tras 96 jornadas de febril exploración, ordenó el tornaviaje nuestro almirante Colón. Solo la niña e La Pinta acometen la tornada, que la nao Santa María resta en las Indias varada. A bordo traen 10 indios, rescatados por Colón, 1000 anchetas e atijaras descubiertas por Pinzón, oro, tabaco e ruibarbo, azagallas, pampanillas e abondosas vituallas nunca vidas en Castilla. Muy sotiles e ligeras avanzaban ambas naves, que la mar habían llana e los vientos muy suaves. Mas La Pinta retornaba de mesana muy menguada, e las dos facían agua por su quilla e su amurada. El peligro acrecentaba por tornar ambas sin lastre, abocadas en su suerte al naufragio
y al desastre. A 10 días de partir, agotóse el bastimento, e tan solo vino e agua les restaba de sustento. Y el 14 de febrero, atisbando las Azores, una horrenda turbonada confirmaba sus temores. Grandes olas, cual montañas, se levantan y revientan y amenazan con tragarse a las naves que sustentan. Estrellándose en su amura, las elevan en el aire, las anegan, las arrastran, sin amparo ni socaire. Brama el viento huracanado en sus velas desgarradas, cruje en sus vergas fendidas, silba en sus jarcias quebradas. Retumban rayos y truenos, cuasi el mundo reventara, y un diluvio al tiempo cae, cuasi el cielo desbordara. En tal trance, voto hicieron almirante e marineros de llevar cera a la Virgen e quedarle por romeros. Luengos días con sus noches anduvieron a deriva hasta que su patrona atendió su rogativa. Presto amaina el vendaval. La tornada al punto cesa. En la luz de un sol naciente, nubes grises atraviesa. Faltos de aliento sus hombres, de cansancio medio muertos, yacen todos en cubierta, demudados, cuasi yertos. Y aclarado el horizonte, se encaraman a la tilla, vislumbrando una muralla con bandera de Castilla. Tal visión les aliviana sus congojas y dolencias, y devuelve la esperanza de aluengar sus existencias. Y pasando una ampolleta, la mesnada se emociona cuando al mando de Pinzón la pinta arriba a Bayona. A bordo llegan 3 indios con 26 marineros, en las nuevas de otro mundo, do llegaron los primeros. Un indio cae doliente y al poco tiempo fallece. Inhumado en esta tierra, su tierra aquí permanece. Transcurridas 3 jornadas de estar la pinta en Bayona, llegaba maltrecha la niña a las puertas de Lisbona. Y el viernes 15 de marzo, año del 93, entran las 2 carabelas en la barra de Saltés. E ansí fue como ficieron tan espantable tornada, que concluyó, cual hoy vemos, en prodigiosa arribada. Muchísimas gracias. Abrimos a continuación un turno de intervenciones y cedo la palabra en primer lugar al alcalde de Bayona, don Carlos Gómez Prado. Buenas tardes a todos y a todos. Vecinos, vecinas, visitantes e hijos adoptivos de Bayona, autoridades locales, honorable cuerpo consular acreditado en Vigo, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, alcaldes, alcaldesas y corporativos de los municipios limítrofes, diputados provinciales y diputadas, señora presidenta de la Diputación, señor presidente de la Xunta de Galicia, buenas tardes a todos y a todos y bienvenidos y bienvenidas a la Real Villa de Bayona. Tal día como hoy, hace 530 años, desde la Torre de la Tenaza, se vislumbraba en la espesa bruma la imagen borrosa de una maltrecha
carabela, ondeando la bandera de Castilla. Las campanas de la colegiata replicaban y daban el aviso a la población de que algo importante acontecía. La Pinta, la más velera, una de las naves de la expedición colombina que 7 meses antes había partido de Palos de la Frontera, pedía autorización al corregidor de la villa para arribar en su puerto. Traían consigo la buena nueva de la existencia de un nuevo mundo, allén de la mar Oceánea. A partir de ese momento, en el viejo continente, se establece el primer puente atlántico y por su dimensión histórica, geográfica y cultural, cambiaría el curso de la historia y situaría a nuestra Bayona en el mapa geográfico mundial como primer puerto de la Europa occidental en tener conocimiento de la existencia de América. Muchas gracias a los que han hecho posible este maravilloso romance colombino y relatarnos tan magistralmente lo que aconteció con la Pinta y la Niña durante la tornaviaje de regreso de la expedición antes de arribar a la Real Villa de Bayona. Mis agradecimientos, como no, a Abelino Sierra, el autor de este magnífico romance colombino, a don José María Gómez y Gómez por poner la voz y regalarnos este recital en forma de homenaje a nuestro ilustre Palermo Martín Alonso Pinzón, capitán de la Pinta. Y, por supuesto, a nuestro alcalde hermano de Palos de la Frontera, don Carmelo, que tuvo la idea de encargarlo en su momento como recuperación de las tradiciones palermas y de su patrimonio cultural, permitiéndonos reproducirlo hoy aquí en este acto. Aquella gesta marinera de hace 530 años construyó el inicio de unas relaciones en la que la Real Villa fue el epicentro en Galicia, en la carrera a las Indias. Bayona se convirtió en el primer enclave comercial portuario en la expansión marítima que sucedió al descubrimiento, mediante el otorgamiento en la que el rey Carlos I autorizaba al puerto de Bayona a hacer viajes directamente a las Indias. Comenzaba, pues, la edad de mayor esplendor marítimo comercial de la Real Villa de Bayona. A lo largo de los tiempos, nuestra relación con América se ha ido acrecentando y fortaleciendo a través de la multitud de bayoneses y bayonesas, gallegos y gallegas que durante la migración cruzaron el Atlántico en busca de nuevas oportunidades. Esto logró crear entre América y Europa una conciencia de solidaridad, amistad y mutua estima. Esto logró crear entre América y Europa también lo que es la conmemoración cada 12 de octubre aquí en Bayona del Día de la Hispanidad en el monumento Encuentro entre dos mundos en el Condestable de la Fortaleza Monteboi de Bayona, que es testigo desde hace más de 20 años de este encuentro que organizamos conjuntamente desde entonces con la Diputación de Pontevedra en un acto homenaje al continente americano con el objetivo fundamental de poner en valor el reencontrarnos y rememorar los vínculos históricos y socioculturales que durante más de 5 siglos nos ha unido a la comunidad hispanoamericana de naciones. Hace ya 27 años, el Ayuntamiento de Bayona promueve, de la mano de los alumnos del Instituto 1 de Marzo, la primera edición de la Fiesta de la Arribada, siendo alcalde en aquel entonces don Manuel Vilar Márquez, que hoy también está aquí con todos nosotros y nosotras. Fue concretamente en marzo de 1996 en la plaza conocida como Plaza de la Fruta, actual Plaza Pedro de Castro. Y año tras año ha ido creciendo y cambiando de enclave, impulsada simplemente por el afán de todos los bayoneses y bayonesas en dar a conocer su historia y reivindicar el papel protagonista que ha tenido la villa en la gesta colombina. De ahí su éxito, que se basa en un magno hecho histórico y que desde sus comienzos ha sido tutelada y organizada por el Ayuntamiento de Bayona, con la colaboración también económica de las instituciones que desde el primer momento apoyaron y también han hecho posible el crecimiento y expansión de la fiesta, convirtiéndose además en un referente cultural y turístico de primer orden. Cita ineludible en el calendario de las recreaciones históricas más importantes del país,
a la que no podemos faltar ninguno de nosotros. De todos es sabido que por su significación histórica y por la implicación del pueblo bayonés y del sector comercial y empresarial, la fiesta ha sido reconocida como fiesta de interés turístico internacional, el mayor reconocimiento que puede ostentar este tipo de recreaciones históricas. Los hermanamientos han jugado un papel fundamental en este reconocimiento y han ayudado a engrandecer a la Real Villa de Bayona e impulsar su proyección internacional. En 1975 nos hermanamos con Palos de la Frontera, cuna del descubrimiento, puerto del que partieron las 3 carabelas y con el que guardamos una estrecha relación desde entonces. En 1994, con Santa Fe de la Vega de Granada, donde se firmaron las capitulaciones entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, que hicieron en su momento posible la expedición colombina. Hoy se encuentra entre nosotros también el grupo de bailes medievales de Santa Fe, que este mediodía en la plaza del Ayuntamiento han demostrado sus dotes y sus destrezas, con sus danzas haciéndose partícipe de ello. Muchas gracias. Y también en 1997 nos hermanamos con la Villa de Pornic, con la que nos unen afinidades geográficas, históricas, socioculturales y también arquitectónicas, impulsando a lo largo de todos estos 25 años multitud de intercambios de alumnos, colectivos culturales, deportivos y también vecinos y vecinas, formando una verdadera familia francesa. Hace poco celebramos el 25 aniversario del hermanamiento con la gran ciudad de Pornic, en la que los equipos de baloncesto de ambas villas, así como los estudiantes del Instituto del 1 de Marzo de Bayona y también estudiantes de Pornic, vivieron una experiencia enriquecedora y formadora que quedará en el recuerdo de todas y todos ellos y ellas. En el 2001, Bayona también se hermana con Rafael Freire Holguín, en Cuba, lugar donde recalaron las 3 naves en su expedición a las islas. Colón escribió en su diario: «La tierra más hermosa que ojos hayan visto». Tenemos el honor también de haber recibido en Bayona a la cónsul general de Cuba en Galicia, doña Ingrid Izquierdo Sterling, reforzando aún más si cabe los lazos de unión que en su día ratificamos ambas municipalidades. Por último, y ya en el año 2009, Bayona se hermana también con Viladobispo, cuna del ilustre infante Enrique o Navegante, marino portugués que tanto influyó en su momento en el hallazgo de nuevos mares y también nuevos continentes. Muestra de todo esto es que os estoy contando hoy aquí son las paradas de los pueblos hermanos que se podrán visitar en la fiesta de la Arribada, como huella imborrable de la unión histórica con nuestros pueblos hermanos y que año tras año les damos la visibilidad a través de los stands ubicados en el Paseo de la Ribeira, con sus productos más característicos, turísticos y también emblemáticos de las villas hermanas. Hace escasos días, además, estuvimos presentes también en Fitur, promocionando la fiesta de la Arribada con el mayor escaparate turístico del mundo. Lo hemos hecho de la mano de la Dirección Xeral de Turismo y también de la Xunta de Galicia. Muchísimas gracias. Y para esta edición apostamos también por las nuevas tecnologías que nos permitirá difundir y disfrutar de la fiesta en tiempo real, contemplando Bayona y toda su oferta lúdica, cultural y recreativa de estos 3 días en lugares como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, así como varios países además europeos y también del continente asiático. Una apuesta más por llegar casi a todas las partes del mundo y dar visibilidad a nuestra fiesta más internacional, nuestra Arribada. Recientemente también en Madrid, en la Casa de América, hemos constituido la Asociación de Ciudades Colombinas de España, en la que han participado don Ciprián Rivas, director general de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, la alcaldesa de Santa Fe, doña Patricia Carrasco, el alcalde de Palos de la Frontera, don Carmelo Romero, la vicepresidenta segunda también del Cabildo de La Gomera, doña Angélica Padilla,
el alcalde de San Sebastián de la Gomera, que hoy también nos acompaña aquí, don Adasar Reyes, el director de la Casa de América, don Enrique Ojeda, y yo, un servidor, que apostamos fuertemente por este proyecto como alcaldes colombinos, impulsando y trabajando en la creación del proyecto internacional que conecta a los pueblos colombinos de España, Sudamérica y África. Habrá más instituciones implicadas y será ratificado en la próxima reunión de la directiva también el Ayuntamiento de Las Palmas, que pretendemos, además, que se sumen las diputaciones, los gobiernos autonómicos y también el Gobierno de España. Entre las pretensiones de los alcaldes y alcaldesas firmantes se encuentra que este proyecto se ha tratado con el mayor rigor histórico y cultural que se merece, por lo que queremos contar también con la colaboración de las universidades de La Laguna, Las Palmas, Granada, Vigo y Santiago de Compostela. Y con todo ello nos marcamos el objetivo de convertirnos en patrimonio material e inmaterial de la UNESCO. Y para finalizar, quiero agradecer a las instituciones públicas y privadas la colaboración económica que hace posible la celebración de la Fiesta de la Ribada, que ya va ni más ni menos para su 27ª edición. En concreto, a la Diputación de Pontevedra a través de Turismo Rías Baixas. Cómo no, a la Xunta de Galicia, que a través de la Agencia de Turismo y mediante la firma del convenio de colaboración en la que también participa la entidad financiera Banca, hacen posible que esta Ribada, año tras año, se pueda llevar a cabo. A todos ellos, mil gracias. Sin su colaboración, la fiesta no podría crecer exponencialmente como lo está haciendo año a año. Solo me queda desearos a todas y a todos que disfrutéis de una de las fiestas que más sentidos despierta y que además revive el medievo y siente la Ribada. Muchísimas gracias a todos y todas y feliz reencuentro con nuestra historia más gloriosa. ¡Viva la Ribada! ¡Viva Bayona! En segundo lugar, interviene la presidenta de la Diputación Provincial de Pontevedra, doña Carmela Silva Rego. Boa tarde a todas e a todos. Interveño neste lugar e teño que pedirvos disculpas porque tan pronto remate a miña intervención teño que sair correndo porque hai outro acto donde ineludiblemente teño que estar, pero non podía faltar a este evento de orgullo dunha festa que, querido alcalde, é Bayona, pero é de todas e todos os pontevedreses e de todos e todas as galegas, porque fai que nos sintamos tan orgullosos das cousas ben feitas, non? Antes que nada, quero dedicar un agarimoso saúdo ás e aos representantes dos povos irmandados con Bayona. Vila do Bispo en Portugal, Santa Fe de la Vega de Granada, Palos de la Frontera en Huelva, Pornic en Francia, Rafael Freira en Cuba. Hoxe temos aquí entre nós a alcaldesa de Santa Fe, Patricia Carrasco, ao alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, e o alcalde de Pornic, Jean-Michel Brat. Tamén as e os representantes dos povos que teñen tanta relación coa travesía que levou a que coñecéramos a existencia de América. Dende o alcalde de San Sebastián da Gomera, Adasar Reyes, ata responsables de outros municipios que, aínda que non están aquí, están con nós, porque forman parte dunha maravillosa idea compartida. E logo tamén aos membros do corpo
consular que representan a tantos povos irmáns. Un saúdo igualmente ao alcalde de Baiona, aos alcaldes veciños de Nigrán e Gondomar, tamén a concelleiras e concelleiros de todo este territorio, ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a todas as autoridades civís e militares que hoxe aquí nos acompañan. Eu agardo que todas e todos disfrutemos moito da Arribada e non me cabe dúbida de que todas e todos levaremos un maravilloso recordo destes días nesta vila tan fermosa que é Baiona. Porque sí, hoxe é un día de inmensa ledicia. Sentímonos felices de estar aquí, compartindo con todas e todos ao arranque dunha nova edición da Festa da Arribada, unha das citas turísticas internacionais máis importantes de toda Galicia, que ademais aglutina a perfección as sinais que tanto nos identifican como pobo. Somos un pobo sociable, moi sociable. Somos moi afectuosas e afectuosos. E nos gusta moito dar agarimo. As probas de que isto é así me remito. Non hai nada máis que ver a enchenta de xente que temos e teremos estes días aquí, en Baiona. Porque encantan-nos festas como esta, na que nos xuntamos, gozamos das nosas tradicións, presumimos da nosa rica historia, cultura e música. Compartimos experiencias e, como non podía ser doutro xeito, mesa e mantel, coas nosas amizades e familia, coas veciñas e veciños, coa nosa xente e tamén con aquela que, non sendo nosa, asiña facemos sentila como se de verdade o fose, porque o son. E precisamente isto é o que vai acontecer aquí, en Baiona, con motivo da Festa da Arribada. Unha festa que nos fai ser e sentirnos orgullosas e orgullosos desta vila real, que nos brinda a xenerosa oportunidade de compartir afectos, emocións, experiencias e sorrisos. Unha festa que é o mellor exemplo do que somos e de por que somos así. Unha festa que fala da nosa orixe. E fago aquí un chisco á campaña de promoción turística que estamos a desenvolver este ano dende a Deputación Orixe Rías Baixas, que tanto ten que ver con esta festa, porque sí, a Arribada é felicidade, é ledicia, é unión, é amizade, pero tamén é orixe, tradición, historia, vivir experiencias únicas e deixar unha pegada inesquecible en todas e todos nós. E querer volver a Baiona. Unha e outra vez, voltar a Baiona a desfrutar da Arribada, da súa xente, de todo o que temos que ofrecer. E vaia, se o fai a Arribada, porque sí, a Arribada é o mellor de nós. Por iso hoxe debemos dar as grazas. Gracias, en primeiro lugar, á cidadanía de Baiona, ás veciñas e veciños, aos colectivos e asociacións, a ACEBA, a Asociación de Comerciantes e Persoas Empresarias de Baiona. Vaya orgullo que sentimos ao comprobar a implicación de tanta xente nestes festexos. Comproveino xa na fin de semana pasada, cando desfrutei moitísimo, da cea medieval nesta soia de Parador de Baiona, deste Parador nacional, en compañía de tantas e tantos de vos
que ali estábades e que organizáchedes unha festa medieval que a mesma xente do medievo envidiaría. Vaya compromiso que hai nesta vila coa festa da Arribada. Sabede que sen todas e sen todos vós non sería posible, sería imposible facer unha festa tan grande como a que se fai na Arribada en Baiona. Toda Baiona emborcada na Arribada. Sodes un exemplo de unidade, de que xuntas e xuntos, sumando sinerxias, remando cara adiante e seguindo a mesma dirección, chégase a bo porto, nunca mellor dito, que aquí na Arribada, onde chegou por primeira vez a nova da existencia dun maravilloso lugar que nós non coñecíamos, aínda que, claro, que existía a Gran América. E que tiña que chegar aquí, eu non teño ningunha dúbida que tiña que chegar aquí, porque Baiona era un lugar único na terra. Polo tanto, a pinta tiña que chegar a un lugar único na terra, a Baiona. E permitídeme que faga un agradecemento moi especial para elas, para as mulleres de Baiona. Temos que facelo. É unha obriga porque sen elas, bravas, rexas, innovadoras, fortes, tenaces, creativas, isto tampouco sería imaginable. Sodes todas vós, mulleres de Baiona, imprescindibles para a boa marcha da festa. Por suposto, felicitar ao Concello, ao seu alcalde, pola súa capacidade de escoita, por acoller os diferentes opinións e ideas e sumalas para conseguir que o programa desta edición da Arribada sexa o mellor da súa historia. Vaya programón. Parabéns, Carlos, por pensar que este tiña que ser o momento. Precisábamos como nunca de sair ás rúas, de ocupalas, de desfrutar, de ser felices, de vivir. A Arribada sempre foi, pero hoxe, máis que nunca, unha das mellores festas de Galicia. Quero aproveitar para destacar o traballo que estades a desenvolver todas as persoas decididas a facer que o proxecto colombino sexa un proxecto de éxito que chegue a todos os lugares da terra. A min paréceme unha idea excelente, ambiciosa, sí, pero hai que ser ambiciosos. Hai que ser capaz de crear produtos moi atractivos que nos sitúen no mundo. E o estades a facer os alcaldes e alcaldesas que queredes unir a España con América e con África. Dende logo, xa vos digo que contades coa Deputación de Pontevedra, porque é unha gran idea e as grandes ideas hai que apoialas. E xa non me queda máis que animar as dúcias de miles de persoas, dúcias de miles, se dice moi rápido, dúcias de miles de persoas que van a vir a vivir a Arribada a que desfruten da festa. E tamén a aquelas e aqueles que ainda non decidiron que facer esta fin de semana, que non o pensen máis, porque como o pensen, non van a ser capaz de chegar a Baiona. Sí, que veñan a Baiona, que gocen desta fermosísima vila, deste estupendo e máxico lugar, cheo de historia, de tradición, perfecto exemplo da nosa auténtica orixe Rías Baixas, e repleto de experiencias únicas que estou segura nos encherán de enerxía, boas vibracións e felicidade. Moita felicidade. Así que, viva Baiona e viva a Arribada!